Y nosotros de igual manera hay que seguir adelante, no mirando a diestra ni a siniestra, sino al blanco perfecto que es Jesús, ¿verdad? Yo quiero que hablemos hoy un poco acerca del Sermón del Monte. En el capítulo 5 del libro de Mateo capítulo 5, ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar meditando hoy sobre este pasaje de la Biblia. Hasta el versículo 12 vamos a leer del capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tome su lugar. Jesús se reúne con sus discípulos y les empieza a hablar esto. Esto no es una parábola, esto es una enseñanza. Esto es bienaventuranzas para los discípulos, no para las multitudes, porque las multitudes seguían a Jesús regularmente cuando ellos tenían necesidad, pero no seguían a Jesús porque lo amaban. Por eso fue que cuando Jesús estaba en la cruz, la multitud gritaba: crucifíquenle, matadle. No dijeron que soltaran a Jesús, sino a Barrabás. ¿A quién dijo Pilato que soltaran? Dijo: ustedes decidan a quién soltar, a Jesús llamado el Cristo o a Barrabás, que es un asesino, un violador, un malhechor. Y la multitud decía: a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús el Cristo? Crucifíquenle. Esa fue la sentencia de muerte para Jesús. Entonces, las multitudes regularmente siempre están cuando necesitan comer, cuando necesitan un milagro, cuando necesitan ver milagros del Señor resucitando muertos, pero no están con Jesús porque lo aman. Porque una cosa es ser un seguidor de Jesucristo y otra cosa es ser un discípulo del Señor. Entonces Jesús se reúne ahí con sus discípulos. Entonces yo quiero que hagamos la diferencia entre una multitud
a los discípulos. ¿Y cuántos discípulos tenía el Señor? 12. Después tenía 70. Pero principalmente los que se mantenían con el Señor eran 12 discípulos. Dentro de los 12 Jesús tenía a 3, que era Pedro, Jacobo y Juan, que eran sus discípulos que estaban más cercanos. Pero el amigo íntimo de Jesús era Judas Iscariote, al que se le revelaba secretos, al que se le revelaba misterios, y también el que llegó a ser el traidor, el que llegó a vender al maestro. Por 30 monedas de plata llegó a vender al maestro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que dentro de la iglesia van a haber discípulos, y aún dentro de los discípulos el diablo también se va a meter queriendo dividir, queriendo traicionar, queriendo ocasionarle daño al pastor. Entonces no nos quepa duda de que la envidia, de que los malos pensamientos, de que la hipocresía, la rebeldía esté dentro de la iglesia. Siempre va a ser así. Entonces Jesús por eso ahora se reúne con los discípulos y les empieza a hablar y a decirles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien que es pobre en espíritu es alguien sensible, sencillo de corazón, pero de ellos es el reino de los cielos. Luego les dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hablándoles el Señor acerca de la gente que realmente llora en la presencia del Señor. O de repente pasan algún momento de angustia, un momento de dificultad, y ellos lloran en la presencia del Señor esperando de Dios un milagro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que hay varias cosas que nosotros podemos elegir qué ser. Si ser pacificadores, si ser de los que lloran, si ser de los pobres en espíritu, o de los que son mansos, que van a recibir la tierra por heredad. Pero también dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y quiénes no? ¿Quiénes queremos ser saciados por Dios? Yo creo que siempre va a haber personas que van a querer ser saciados por Dios, ¿verdad? Son aquellas personas que hacemos a un lado los compromisos materiales, incluso las cosas terrenales, por seguir a Dios. No importa lo que haya que perder, lo importante es lo que vamos a ganar en el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, para ver a Dios hay que tener una limpieza de corazón. Hay que ser limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero que note algo, que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. El reino de los cielos se extiende sobre el globo y el reino de Dios se establece sobre la tierra para exaltar el nombre de Dios. Pero bienaventurados somos cuando nos persiguen, nos critican, nos señalan por causa de la justicia de Dios. Yo creo que en eso todos debemos de acostumbrarnos a ser perseguidos, criticados y señalados
por causa de la justicia de Dios. Entonces, yo quiero que Dios me dé la bienaventuranza cuando yo tengo estas características. Pero dice el verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, mire, cuando alguien lo calumnia a uno, cuando alguien habla en mal de uno, mintiendo, en vez de que esa acusación o ese dardo que dancen contra nosotros, eso se va a revocar contra nuestros enemigos, porque estamos protegidos por Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la persecución va a ser, siempre va a haber persecución por causa de predicar la palabra. Ahora, cobarde es de uno o de nosotros si salimos huyendo. Que porque me criticaron, que porque me señalaron, que porque algo no me gustó en la iglesia, ya no voy. Y a veces por cosas mínimas, por cosas pequeñas, dejamos a Cristo, dejamos a Dios. Entonces ahí lo que va a pasar es que Dios tal vez no se va a apartar de nosotros, sino que Dios nos va a entregar en las manos del enemigo para que nos zarandee, para que nos dé una lección que fuera del camino de Dios nosotros no podemos hacer nada. El verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, una identidad, que somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Como aquel cristiano, ¿verdad?, que ya no le emocionan las alabanzas, aquel cristiano que ya no le gusta ni ir a la iglesia, que va a empujones, que va cuando quiere, solo cuando hay tamales, ¿verdad? Entonces esa clase de cristianos ya perdieron su sabor, porque el sabor de nosotros es la convicción que tenemos a quien le servimos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la sal de la tierra? Teniendo sabor, para que el mundo, cuando hable alguien con usted, usted pueda animarlo, pueda ayudarlo, puede evangelizarlo. Usted tiene la sal de la tierra, la sal dentro de su corazón para comunicarle el mensaje de salvación al perdido, al amigo, ¿verdad? Aquel que anda descarriado, aquel que anda sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos que tener la sal de la tierra en nuestro corazón. El verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, antes era una candela, antes se alumbraba con ocote, ¿verdad? Antes se alumbraban con aceite de ballena. Esas eran las formas de servir de lumbrera. Hacían como una antorcha, y luego pues la mojaban y la tenían ahí en la pared o en un lugar, y cuando venía la noche
la prendían y alumbraba. Y había luz en toda la casa. Ahora tal vez no será esa clase de lumbrera, pero sí es una lámpara, es un foco, es una bombilla, ¿verdad? La electricidad es la que ahora alumbra en una casa. Entonces nosotros, dice la Biblia aquí, Jesús hablando dice que somos la luz del mundo. No somos oscuridad, somos luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un albur. En otros versículos dice, y se mete debajo de la cama. Usted no va a agarrar la luz y la va a meter a que alumbre debajo de la cama. Usted la va a poner en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Ahora, ¿qué sucede? Que usted como hija, como hijo de Dios, tiene que alumbrar en medio de un mundo que está en oscuridad, ¿verdad? En todas estas fiestas que acaban de pasar, el mundo andaba en oscuridad, gastando su dinero en lo que no es pan, gastando el dinero en las fiestas patronales, gastando el dinero en cosas vanas de este mundo. Después se quedan tronando los dedos y pensando en que no tienen dinero. Y algunos se ponen hasta a robar porque no tienen dinero. Porque en el tiempo cuando hubo bendición, no la aprovecharon. ¿Sí o no? En el tiempo cuando hubo provisión, no aprovecharon, no juntaron el dinerito, no dijeron esto me va a servir para algo, esto me va a servir para lo otro, ¿verdad? No dijeron, no, hoy no es tiempo de gastar, no es tiempo de fiesta, es tiempo de paz, es un tiempo de reservarme, de guardarme, y cuando venga el tiempo de la hambre, el tiempo de la pobreza, el tiempo de la escasez, yo voy a tener dinero para echar mano. Cuando dicen amén. Entonces eso es de sabios cuando sabemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos en algo que es valioso para Dios y para nosotros. Hay un tiempo en que viene, como dice, el tiempo de vacas gordas y hay un tiempo de vacas flacas. Ahorita la gente, lamentablemente, andan de parranda en parranda, de baile en baile, de fiesta en fiesta. Andan buscándole dueño a su dinero. Tengo 1000 quetzales, tengo tanto de dinero y voy para allá y vengo para acá y tenga para acá y vamos para allá. No, ahorita no es el tiempo. Ahorita el tiempo es el tiempo de trabajar, es el tiempo de ahorrar, es el tiempo de guardar. Cuando venga el tiempo del mes de febrero, marzo, abril, ya los tiempos de invierno, la gente tiene su dinerito. Si tan solo escucharan el consejo. El mundo anda en oscuridad, pero los hijos de Dios tenemos que andar en luz, ¿verdad? No tiene nada malo que andemos en luz, que aprendamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Por eso el Señor le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Por lo tanto, no pierdan su sabor. No pierdan la luz que alumbra en ustedes. Ahora termino con esto. ¿Cuándo es que una persona pierde su sabor? ¿O cuándo es que una persona deja de alumbrar? Les hice la comparación de la antorcha, que antes era de aceite de ballena, con la cual se alumbraba la gente. Luego vino el querosén, luego vino el petróleo, los derivados del petróleo, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando se termina el recurso? Ya no alumbra, ya no hay aceite, ya no hay fuego. ¿Qué sucede cuando se termina la electricidad?
Para que haya electricidad en una bombilla se necesita una fuente de electricidad. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Cuando dicen, ay, quitaron la luz. Nos ha pasado. Quitaron la luz porque alguien allá bajó la palanca y le quitó la luz a toda una aldea, a todo un pueblo o a toda una ciudad. Le quitó la corriente. Ahora, nosotros espiritualmente tenemos que tener una fuente donde nos alimentemos de la palabra del Señor, para que tengamos siempre aceite en nuestra vasija, que haya aceite en nuestra lámpara, para que cuando necesitemos, tenemos para alumbrar al mundo que está en oscuridad. ¿Qué sucede con eso? Sucede que cuando somos la sal de la tierra, la sal se va deteriorando poco a poco. Si usted la mete en agua, se va deteriorando. Si la deja en el viento, se va deteriorando. Cuando viene a sentir, ya no es sal, ya no es nada, ya es arena, ya no tiene sabor. Entonces el creyente que no vive alimentándose de la palabra del Señor, llega a perder su sabor. Después le pone la tentación el diablo, una jugada de naipe, una jugada de dado, le pone el diablo una mujer, le pone el diablo alguna cosa mal puesta y se la puede robar, y ya perdió su sabor, porque no está lleno, no tiene a Dios ya en su corazón, ya no ora, ya no se congrega, ya no lee la Biblia, ya no quiere cantar un coro, ya no quiere cantar una alabanza, ya no hay palabras de bendición, ya no hay palabras de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. Eso quiere decir que ya perdió su sabor. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, pero cuando nosotros, oiga bien, cuando nosotros tenemos aceite en nuestra vasija, cuando nosotros tenemos la fuente que nos alimenta de la palabra del Señor, aunque sea como dijo el hermano, 2 o 3 que estén congregados, le sentimos sabor a todo lo que hacemos, porque no es la cantidad de gente. La iglesia puede estar llena de gente, llena de seres humanos, pero llena de público, pero no todos llegan con el mismo fin, el mismo propósito, que es alabar a Dios de corazón. Por eso Jesús dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, que están conectados en el mismo fin, en el mismo propósito, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar al Señor. Démosle gracias por su palabra. Y la verdad que debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos por el aceite que todavía hay en nosotros. Que somos bienaventurados, aun cuando por la causa del evangelio nos critiquen, nos señalen, digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Somos bienaventurados. Amén. Padre, queremos darte gracias esta tarde maravillosa por la paz que das a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por este día glorioso que nos hemos gozado en tu presencia. También, Señor, queremos orar por la ofrenda que vamos a recaudar. Bendice al dador alegre, Señor, y añade bendiciones sobre nuestra vida hasta que sobreabunde. Queremos tener el aceite en nuestra vida, el aceite en nuestro corazón. Queremos ser bienaventurados cuando por tu causa nos vituperen y nos persigan y digan cosas malas contra nosotros mintiendo. Sabemos que tú, Señor, estás en medio nuestro y nos das fuerzas para caminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12. Si usted trae su Biblia, pues búsquelo. Si no la tiene, pues aquí está en la pantalla. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 36. Mas yo os digo, que dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Qué dice? ¿Esta es palabra de Dios o no?
¿Es palabra de Dios o no? ¿Qué dice? Eso es delicado. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no conocen. O desconocen o conocen, pero no saben el resultado o las consecuencias. Por eso, mis hermanos, a mí casi nunca usted me va a oír hablar en mal de alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo miedo a esto. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Es una palabra sin resultados o sin fundamentos. Una palabra ociosa es que alguien le contó a usted un chisme, sabiendo la otra persona que es chisme. Porque mire, la cualidad de un chismoso, ¿sabe cuál es? Que él mismo se inventa los chismes y hace que otro lo crea y lo repita. Ahora tenemos un gran peligro con el internet, porque hay muchos que se levantan falsos y hay gente que lo mira y cuando viene a sentir lo repite. Pastor, usted sabe lo que dicen de fulano de tal. Si el pastor no está preparado, dice, ay, de veras, y ya viene a contárselo a otro. Usted y yo no podemos ser partícipe de malas informaciones. Usted tiene el poder de cerrarle la boca. ¿Sabe por qué? Porque un demonio para transportarse de un lugar a otro necesita un cuerpo. Y usted no sabe a quién el diablo va a usar para transmitirle veneno a su corazón, para que usted crea la mentira. Si a mí no me consta algo, no lo digo. Aunque me lo digan 10 veces las mismas personas, no lo creo. Lo tengo que ver. Y aún viéndolo, tengo que amar al perdido, tengo que amar al pecador, tengo que amar a la persona que anda mal. Mire lo que dice la Biblia.